Bueno, la expositora que nos acompaña en la presente sesión es Lorena Carmona, trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, diplomada en Psicología, Familia y Derecho y en Política y Producción Habitacional de la Vivienda de Interés Social, trabajadora social de la Corporación de Asistente Judicial de Valparaíso, perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y posee experiencia laboral como docente de pre- y postgrado, además de participación laboral en dispositivos de red Sename. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Lorena para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Lorena. Muchas gracias, María Jesús. Buenas noches o buenas tardes a todos, a todas. Espero que sea una jornada grata. El tiempo es cortito, hay caritas conocidas, eso me alegra mucho. Otras caritas nuevas también me alegra mucho. Así es que espero que sea un espacio de aprendizaje, si bien esto es un seminario, no es un curso, no es un taller, pero espero que sea de provecho para todas, para todos, que les permita incorporar nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, incentivar también a aprender algo nuevo, ¿ya? Vamos a Natalia Fernández, gracias, es una ex alumna de un curso por ahí, colega. Vamos a iniciar la exposición. Les pido que a la medida que tengan consultas, yo no tengo problema, que vayan planteando las dudas. Lo importante sí es que las consultas que realicen sean en relación al tema que vamos tratando, ya para que no nos desvíen, o no me desvíen, mejor dicho, porque estoy solita exponiendo, no me desvíen del tema, porque a veces estamos hablando de un tema y empiezan a realizar preguntas de otra cosa. Por ejemplo, hoy día el tema es los errores más frecuentes en la declaración del perito. Entonces a veces estamos hablando de los errores y me preguntan, ¿y cuántos son cuándo, por ejemplo, el llamado para inscribirse en la nómina de la corte, o cuál es el valor de los peritajes? Entonces nos desviamos y el tiempo es súper acotado hoy día, así es que les pido que respetemos un poquito la temática, ¿ya? Eso, pero al final, como dijo María Jesús, vamos a tener un tiempo para que puedan realizar otras consultas, la idea es que tampoco se queden con dudas. Voy a compartir la presentación para que avancemos. Ya, hoy día, como dice el título, lo que queremos revisar y conversar un poquito es respecto a los errores más frecuentes que se observan o que se aprecian en lo que es la declaración del perito social en tribunales de familia. Mientras armaba esta presentación, pensaba, realmente esto se puede extrapolar no solamente a lo que es el perito social, sino que también, por ejemplo, al perito psicólogo. De hecho, sé que hay algunos psicólogos conectados, algunos psicólogos por ahí me dijeron que se iban a conectar igual. O se puede extrapolar no solamente a los peritos, sino que a profesionales que por su trabajo, por ejemplo, profesionales de lo que es la red Sename o lo que es la red Mejor Niñez, muchas veces les toca ir a exponer a tribunales de familia, o, por ejemplo, profesionales del ámbito salud o del ámbito de educación, que a veces tienen que ir a exponer ya sea por solicitudes de medidas de protección o planes de intervención o procesos de intervención, que a veces también pueden incurrir en algunos errores al momento de declarar. Si voy muy rápido, me van diciendo, por favor, ¿ya? En general, no hay, si uno busca literatura respecto a lo que es la declaración del perito, no hay mucho. Entonces, generalmente, cuando uno empieza en este tema de los peritajes, no le queda otra que guiarse por lo que a uno le cuentan, recurrir a las amistades, a las personas más conocidas o tomar cursos. Yo soy bien activa en las redes sociales y es común, o es muy común, leer colegas, por ejemplo, que preguntan a través de las redes, en grupos de Facebook o en grupos de WhatsApp, que hay cierta red de trabajo social y otros, preguntan un poco cómo es el tema de la declaración. Y las dudas más frecuentes que uno se encuentra es qué es lo que hay que decir, cuáles son las preguntas de acreditación, cómo estructurar esta declaración, qué preguntan, se puede leer el informe pericial, pueden cuestionar la formación, por ejemplo, del perito o las conclusiones del informe pericial. Son algunas de las preguntas más recurrentes que uno encuentra. Y uno también encuentra diversas respuestas y eso puede llevar muchas veces a incurrir en errores cuando quienes nos responden no están en lo correcto, ¿ya? Entonces, por eso hoy día queríamos desmitificar un poquito esto, porque hay muchos mitos respecto al tema de la declaración, porque muchas veces los profesionales responden o aclaran dudas al resto, pero en virtud de sus propias experiencias.
A veces, yo llevo muchos años trabajando, de que parte de los tribunales de familia yo comencé a realizar peritaje, y la verdad que las experiencias son súper variadas. Uno a veces entra a declarar y a uno le realizan muchas preguntas, o a veces uno entra a declarar y nadie pregunta nada. O a veces uno la cuestionan bastante y a veces nadie cuestiona nada. Entonces es súper relativo. Hay abogados que son mucho más acuciosos que otros, hay jueces también que son mucho más agudos, hay consejeros técnicos que también son mucho más agudos, y eso también nos puede llevar a caer en algunos errores muchas veces al momento de declarar, al momento de contestar, al momento de defender nuestra posición profesional respecto a nuestras opiniones, por ejemplo, en un informe pericial. Primero que nada, vamos a contextualizar un poquitito qué es lo que es un perito, para que nos entendamos y para que después ya entremos de lleno a lo que es el tema de los errores del perito social. ¿Qué es lo que es el perito? La conceptualización de perito proviene del latín de peritus, que significa sabio, hábil, experimentado en una ciencia o arte. Finalmente, cuando hablamos de un perito, entendemos que es una persona que es un experto. No necesariamente un profesional, podría ser un experto en un oficio, ya, por ejemplo, un orfebre, o en un arte, por ejemplo. Pero en el caso nuestro entendemos que el perito social se entendería que es un experto en trabajo social. Ya un perito trabajador social entenderíamos que es un experto. La ley habla de experticia. Ahora no especifica qué es lo que va a entender por experticia. Y aquí una discusión que no es para este seminario, pero una discusión que siempre ha existido, qué es lo que vamos a entender cuando el trabajador social lo podríamos considerar perito. Y aquí hay criterios súper distintos en algunos jueces y en algunos abogados. Hay jueces que les basta que el perito tenga el título profesional y se entiende que con eso ya es la suficiente experticia, mientras que nos vamos a encontrar con jueces que el criterio es la nómina de la Corte de Apelaciones, que nos exige solamente 5 años de estar titulado, como así también nos vamos a encontrar con jueces o con abogados que no les basta tampoco con los 5 años de experiencia laboral, sino que también exigen que el perito tenga algún tipo de especialización, que cuente con algún diplomado, con algún postítulo, algún posgrado, que tenga cierta experiencia laboral en la temática en la cual va a peritar. Por ejemplo, si va a peritar en materia de violencia intrafamiliar, espera que sea un perito que haya trabajado en esa temática. En eso no hay criterios comunes, nos vamos a encontrar con diversidad de criterios. Ahora, son personas que sin haber presenciado directamente los hechos del caso, emiten acerca de él juicios, entendemos por juicios opiniones, ¿ya? Para los cuales se requiere una determinada experticia de tipo científica, técnica, o práctica idónea y capaz llamado a dar su opinión. Nosotros en el caso de los trabajadores sociales estamos llamados a dar nuestra opinión desde el ámbito social en ciertas temáticas en las cuales el juez no es experto. El juez no es experto en temáticas que tienen que ver con necesidades, por ejemplo, para una causa de alimentos, no es experto en temáticas que tienen que ver con maltrato infantil, no es experto en violencia intrafamiliar, no es experto en competencias parentales, y ahí está la labor nuestra como trabajadores sociales, en poder explicarles, ¿cierto?, estas temáticas, estos fenómenos, poder traducirlos para que él los entienda, para que él cuente con los elementos suficientes para poder sentenciar, para poder tomar una decisión respecto a un caso. Lo mismo ocurre con otros temas en el cual él requiere de otros profesionales. Hay temáticas en las cuales él quizá va a requerir de la opinión de un perito médico, de un perito psicólogo, de un perito matrón, de un perito psicopedagogo, de un perito educador diferencial, etcétera, para entender ciertas temáticas o ciertas situaciones. Ahora, lo realmente valioso que tiene el perito son sus opiniones, que ilustran al juez, que le entregan elementos al juez para aclarar una situación. Ya, eso es lo principal y ese es el valor que tiene el perito. Pero ojo, porque aquí es donde se genera esa confusión. El perito entrega una opinión, pero desde su ámbito. Yo no dicto la sentencia. Yo puedo dar una opinión respecto a una persona desde mi ámbito. En el caso mío, soy asistente social o trabajadora social o visitadora social, como que me quieran decir, y lo voy a dar desde mi ámbito. Yo puedo opinar que desde el ámbito social, por ejemplo, doña María Jesús cuenta con condiciones para asumir un cuidado personal, desde lo social. Ahí el juez con otras pruebas más va a resolver si efectivamente le dará el cuidado personal a María Jesús de un hijo, de un sobrino, de un nieto. Pero yo le voy a dar elementos desde mi experticia. Patricia Reyes levantó la manito. ¿Tiene alguna duda, consulta, comentario?
Sí, quería consultar si necesariamente tiene que ser una especialización como diplomado por título o pueden ser, por ejemplo, un conjunto de cursos, porque vi que en ADIPA hay una serie de cursos de peritaje en distintas áreas. Entonces quería saber si, por ejemplo, eso pudiera ser suficiente, por así decirlo. Patricia, es lo que yo explicaba recién, no hay criterios comunes. Entonces, nos va a pasar, va a depender mucho del criterio del juez, va a depender mucho del abogado. Recuerda que los peritajes son ofrecidos por abogados a un tribunal. Hay abogados que les gusta trabajar con peritos que cuenten con diplomados, que cuenten con postítulo, y nos vamos a encontrar con abogados que les basta con un perito que tenga el título profesional. Nos vamos a encontrar con jueces que para declarar admisible esa prueba y ese perito va a exigir que ese perito tenga alguna especialización, y hay otros jueces que le basta solamente con que tenga el título. Es súper relativo, así que no te podría decir necesitas el diplomado sí o sí, porque te va a pasar que en algunos lugares, bueno, o algunos jueces, a veces en el mismo tribunal, distintos jueces tienen distintos criterios. Te va a bastar con que con tu título, y en algunos lugares o algunos abogados van a decir, sabes que no, a mí me gusta trabajar con peritos que cuenten con al menos un diplomado. Así que es bien relativo. A mí me pasa, por ejemplo, que conozco varios abogados que a veces me dicen, Lore, ¿me puedes recomendar a un perito? Y me pasa que hay abogados que me dicen, ¿sabes qué? No, con que tenga el título. Y hay otros abogados que me dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero un perito que esté inscrito en la corte, por ejemplo, a pesar de que en familia no es obligación estar inscrito en la corte. Pero hay abogados que sí les gusta que esté inscrito en la corte y que tenga experiencia, por lo menos que tenga unos años de experiencia en esta temática. Por dar un ejemplo, en temática de maltrato infantil. Yo quiero un perito que tenga experiencia en eso. Entonces, que es bastante, en el fondo es a gusto del abogado, y después también queda a criterio del juez. Así que no te podría asegurar o no te podría decir a ciencia cierta siempre que sí se va a requerir el diplomado o que no bajo ninguna circunstancia, porque va a depender de los criterios, que no hay criterios comunes. Voy a seguir avanzando. Voy a mirar el chat si hubiera algo para poder aclarar. Ah, Patricia, era lo mismo que... Ya, al final voy a contestarlo, no me quiero desviar del tema, así que al final voy a hablar del tema de la inscripción en la corte. Recuérdenme, porfa, al final para no desviarme mucho. Pero al final les voy a contar. Ahora, la prueba pericial, por un lado, que es cuando se ofrece el peritaje como prueba en un juicio, supone por un lado un informe pericial escrito, que es el documento que uno escribe y en el cual ustedes deben dar cuenta del procedimiento, es decir, la metodología que ustedes emplearon, eso sí o sí siempre debe estar, las observaciones que son los antecedentes que recopilaron y sus conclusiones y opiniones. Y también incluye la comparecencia del perito al juicio para prestar declaración. Ahora, hoy en día se da bastante que se exime a los peritos, ¿ya? Pero tiene que estar explicitado en el acta de audiencia. Si no está explicitado, es porque tienen que ir a declarar. Porque a veces me pasa que hay colegas que me preguntan, me dicen, Lore, ¿sabes qué? Me ofrecieron como perito en una causa, pero en el acta no aparece nada. Solamente dice, se ofrece, por ejemplo, informe pericial de doña Patricia Reyes, y nada más. Si no dice nada, es porque la regla es que hay que ir a declarar. Solo si aparece explicitado que la perito está eximida, es porque quedó efectivamente eximida de ir a comparecer, ¿ya? Entonces, por un lado, es el informe escrito, y por otro lado, se tienen que presentar a declarar al tribunal en la fecha del juicio. Sí o sí, eso es obligatorio. Y aquí está algunas exigencias que tiene el perito, entre muchas otras, pero lo acoté a lo que estamos revisando hoy día aquí en este seminario, que es, por un lado, tiene que tener buena redacción, capacidad de sistematización y capacidad de análisis. Hacer un informe pericial no solamente vaciar información en el documento, porque a veces uno se encuentra con esos informes que solamente transcriben información, sino que también tenemos que tener capacidad de sistematizar y de analizar. Analizar esa información, y esa información se analiza a la luz de las teorías que tenemos. Las ciencias sociales nos entregan diversas teorías. Nosotros, como trabajadores sociales, en nuestra formación de pregrado, tenemos formación con todas las ciencias sociales, ¿cierto? Aprendemos antropología, sociología, economía, psicología, varias ciencias distintas, y debemos nutrirnos de ello, ¿cierto? E integrar ese conocimiento para poder realizar análisis e incorporar también diversos enfoques que hoy día existen. Y por otro lado,
un elemento que siento que todavía no nos preparan mucho en el pregrado. Yo soy antigua, estudié en los 90, pero tengo la idea que en la actualidad tampoco nos preparan mucho, que tiene que ver con la capacidad oratoria, el manejo de técnicas para enfrentar lo que es interrogatorio, contrainterrogatorio. Yo participo en algunos programas de diplomado de peritaje y hasta el día de hoy veo que gente joven les cuesta mucho el tema de expresarse oralmente, les complica el exponerse, así como estoy yo hablando ahora con ustedes, siento que todavía a los colegas les complica. Y hablo de los colegas, no solamente de los trabajadores sociales, los psicólogos también, que son con los que siempre generalmente se genera como alianza para este tipo de cursos, ¿no? Es bastante común ver programas de diplomado para peritaje psicológico y social que van juntos. Todavía hay un tema ahí, ya el tema de la oratoria, de exponerse, de que le pregunten, de hablar en público, de sentirse cuestionados, etc. Ahí no sé qué pasa, la verdad. Siento que ahí como se genera un tema ahí con la inseguridad, con el sentirse expuesto. Creo que ahí el pregrado, creo que en algún momento tiene que fortalecer un poco más a los alumnos y alumnas en esos temas que tienen que ver con las habilidades blandas, las habilidades comunicacionales, la seguridad. Yo soy de la época antigua, donde a veces los profesores no le hacían pebre en las pruebas orales, por ejemplo. Creo que hoy día al revés, ¿no? La lógica debe ser al revés, empoderar más a los futuros profesionales, porque es lo que se requiere. No debiera de pasar lo que pasa hoy día, cuando se requiere un perito y que vaya a declarar, a veces pasa que nadie quiere ir a declarar. A veces pasa que a uno le dicen, me puedes recomendar un perito, pero es para una audiencia con declaración. Y nadie quiere, no, que si es con declaración, no, que no me gusta ir a declarar, no, que me pongo nervioso, o me pongo nerviosa, me complica, etc. Entonces ahí hay un tema. Veo que escriben harto en el chat, fortalecer las habilidades blandas, respaldar teóricamente, ya, vamos bien. Nos falta entrenamiento, cómo abordar ese tema. Colegas míos, la verdad, hasta el día de hoy no encuentro explicación. Yo antes, cuando recién partí haciendo clases en el tema de los diplomados, en los peritajes, yo todo lo aludía a tema de conocimiento, y después me di cuenta que no era solamente el tema de los conocimientos, no solamente el tema de aprendizaje, sino que había que trabajar habilidades personales de cada cual. Porque después uno se da cuenta que no solamente hay gente que sabe mucho, hace súper buenos informes, y al momento de ir a declarar, algo pasa y se ponen nerviosos, y se ponen ansiosos, y les complica, etc. Y ahí uno se remonta también a la época de uno cuando uno estudiaba. Yo creo que todos tuvimos compañeros que eran súper buenos, que eran súper estudiosos y que les iba horrible en las pruebas orales, o que se ponían muy nerviosos, por ejemplo, para una disertación. Yo creo que todos tuvimos algún compañero así, sino que a alguno de nosotros nos pasó. No sé, si a alguien de acá le pasaba eso. O a algunos que les complica levantar la mano para hacer preguntas en público. Yo creo que hasta el día de hoy uno se encuentra con profesionales que les pasa eso, ¿ya? Y eso tiene que ver con experiencias de cada uno también, que uno haya tenido cuando niño, esta cosa cuando uno lo expone cuando es chico a los actos, ¿cierto? Esta cosificación a veces de los niños, todo eso influye finalmente. Pero creo que son habilidades que hay que empezar a trabajar y que hay que entrenar finalmente, si nos gusta este tema. Ahora, bajo ninguna circunstancia la idea es sufrir con esto. Me imagino que los que están acá es porque les gusta el tema y son habilidades que pretenden desarrollarse y que no las tienen ya suficientemente desarrolladas. Ahora, el artículo 329 CPP, en la abreviación del Código Procesal Penal, habla que durante la audiencia los peritos deben ser interrogados personalmente. Su declaración, y esto es súper importante, que después lo vamos a volver a retomar, no puede ser sustituida por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que la contuvieran. O sea, es decir, el perito no puede leer, no debiera de leer. Uno va a declarar, prestar una declaración. Cuando uno declara, está declarando y no está leyendo, ¿ya? Los peritos deben exponer brevemente el contenido. Uno no debiera de demorarse una hora en exponer el peritaje. Quizá una hora uno se podría demorar en contestar las preguntas, porque a veces uno le pueden hacer muchas preguntas, pero en exponer, en presentar el informe pericial no se debiera demorar tanto. Y es interrogado por las partes. Ya uno interrogado por la parte que presentó el informe de uno interrogado por la contraparte, uno interrogado por el curador ad litem, si es que hay curador en esa causa, si es una causa que está relacionada con niños, niñas o adolescentes. Uno puede ser interrogado por el consejero técnico y por el juez también.
Si bien esto es del Código Procesal Penal, pero se extrapola también a lo que es materias de familia, tribunales de familia. Voy avanzando. Si voy muy rápido, por favor me dicen. ¿Se va entendiendo hasta acá? Vamos, claro, todavía no llegamos a los errores. Solamente veo a la Ailén Lagos. Es la única que veo en cámara en estos momentos, así que me voy a guiar por lo que ella me retroalimenta. Ya, vamos ahora con los errores frecuentes, que es lo que nos convoca. Aquí yo creo que aquí son todos jóvenes, pero aquí puse al profesor Bandera cuando decía, usted no lo haga, usted no lo diga. Y es eso un poco para que les quede presente acá, lo que no tienen que decir, lo que no tienen que hacer, para que no pasen malos ratos cuando les toque declarar en un tribunal. Primero, algo que entonces les dije, y un error frecuente, es cuando olvidamos que nuestras características personales sí inciden en nuestro desempeño como perito. Entonces, por eso es importante, cuando queremos iniciarnos como perito en esta labor, es trabajar también nuestras habilidades, nuestras capacidades. Si tenemos dificultades con nuestra capacidad oratoria, con nuestra expresión oral, con el manejo de emociones también, ya si nos ofuscamos fácilmente, si nos ponemos nerviosos, si nos insegurizamos con facilidad, tenemos que manejar ese tema. Si nos estresamos, si nos angustiamos también, ¿ya? Hay gente que se pone súper nerviosa antes de declarar, personas que se ofuscan también, hay gente que se enoja en audiencia, eso tampoco debiera de pasar. No podemos tomar las preguntas como ofensas, como ataques, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, esos elementos los tenemos que trabajar previo a iniciar todo este proceso. ¿Ya? Si nos cuesta hablar en público, si nos ponemos nerviosos, hay gente que tartamudea, por ejemplo, hay gente que se ruboriza, que empieza a sudar, el manejo de ciertos tics, todos tenemos ciertos tics, ciertas muletillas, ciertos gestos que pueden distraer también. Tenemos que tener cuidado con eso y manejarlos y fijarnos. Ahora con el tema de las cámaras, yo a veces, por ejemplo, me he mirado en video y yo me doy cuenta que tengo varios, gesticulo mucho con la cara, a veces hay personas que tienden a hacer muchas cosas con las manos. Hace poco, no sé si estará hoy día acá, me tocó tomar prueba en un programa de diplomado y, por ejemplo, había una niña que exponía súper bien, pero todo el rato estaba así con las manitos, entonces eso denotaba que estaba súper nerviosa. Su voz no la delataba, estaba pero exponiendo excelente, pero hacía todo el rato esta cosa con las manos, entonces nos daba a entender que estaba nerviosa. Entonces esos son elementos que hay que considerar porque cuando uno se nota nerviosa no da seguridad tampoco. Es como si yo voy al médico y el médico me da un diagnóstico y me lo da todo nervioso, lo más probable es que yo no le voy a creer o no me va a dar seguridad a mí que el diagnóstico es certero, ¿cierto? Voy al médico, el médico me dice, sí, sabe que parece que usted tiene diabetes, yo no le voy a creer nada. Lo más probable es que va a pedir una segunda opinión. O lo voy a tapar de preguntas porque no me da seguridad lo que me está diciendo. Otro elemento u otro error bastante frecuente es no señalar la metodología que se aplicó. De hecho, la ley lo señala. El perito siempre debe señalar la metodología aplicada. En general, yo siempre declaro en el mismo tribunal, generalmente. Yo creo que el 90% de las veces declaro en el mismo tribunal y la mayoría de los jueces siempre me lo señalan. Ya me dice, por favor, indicar metodología, principales hallazgos, conclusiones, generalmente. Pero puede pasar que hay jueces que se le olviden, no lo digan, pero ustedes, aunque no lo digan, ustedes tienen que señalar la metodología que aplicaron. En el informe aquí van todas las técnicas e instrumentos empleados. ¿Por qué? Porque finalmente es la metodología es la que cumple la función de otorgar rigurosidad y la que le otorga la validez científica a los resultados del informe. Ustedes emplean una metodología, ¿cierto? Técnicas e instrumentos que están validados científicamente. Nosotros no realizamos, no llegamos a conclusiones al ojímetro. No porque a mí me tincó que, no sé, que el maltrato que ejerce esta madre es grave, no fue al ojo mío, ¿cierto? O que las competencias parentales están descendidas, no es al ojo, no es porque a mí se me ocurre, sino que es por instrumento, es porque apliqué algún enfoque, alguna teoría, me basé en algo, y en algo que está validado científicamente. Ya no es que yo haya creado yo por mi cuenta un instrumento al ojo mío, porque a mí me gustó, lo encontré bonito, lo apliqué, sino que tienen que ser instrumentos, teorías, ¿cierto?, que están validadas científicamente. En eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. La metodología, recuerda que nosotros nos basamos en el método científico, si bien trabajo social no es una ciencia, pero
nos basamos en las ciencias sociales y usamos instrumentos que estén validados, así que ojo, cuando usamos instrumentos, fijémonos que sean instrumentos que estén validados científicamente. Ya la otra vez por ahí estaba una colega que me decía así, yo misma creo mis instrumentos, ojo con eso, tienen que ser instrumentos que estén validados. Nosotros como trabajadores sociales, que también el otro día escuchaba a alguien que decía, no, hay muy pocos instrumentos, tenemos muchos instrumentos y que están validados, pero los tenemos que conocer, los tenemos que manejar y tenemos que ocuparlos en forma pertinente también. Ya, no es llegar y ocupar instrumentos por ocuparlos, sino que tienen que ser pertinentes a lo que queremos concluir, a la materia del juicio, etc. Pero siempre debemos comenzar señalando la metodología empleada. Por ejemplo, entrevista social semiestructurada, con la fecha, la cantidad de entrevistas, la visita domiciliaria, revisión documental, qué documentos tuvimos a la vista, revisión de las causas, qué causas tuvimos a la vista, aplicación de instrumentos, qué instrumentos aplicamos, cuál era el objetivo de aplicar esos instrumentos. Hay muchos instrumentos que son siglas. Explicar brevemente, en una frase, cuál es el objeto de aplicar ese instrumento. Catalina Leal. Levantó la manito. Catalina. Disculpe que te moleste. Una consulta sobre la metodología. Lo que ocurre es que, como dijiste, entrevistas y instrumentos del ámbito cualitativo pueden también ser ocupados desde el cuantitativo. Eso, muchas gracias. Tú eres dueña de ocupar la metodología que tú consideres pertinente. Pero, como digo, tiene que ser pertinente al informe, el informe respecto a lo que se te pidió y respecto a la materia y a los hechos a aprobar. Carol. Acojamos la pregunta de Carol y después dejamos las preguntas para el final para evitar Ok, para avanzar. interrupciones. Ya, María Sí, Jesús. dejemos que Carol ahí dé su... Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Quería consultar Hola. acerca de los instrumentos que están validados acá en Chile en el área de protección y en el área penal. ¿Pero qué es lo que quieres preguntar? ¿Que te digan los instrumentos? Lo que se está ocupando más que nada Es en que, el área sí, mira, la verdad no me quiero desviar mucho yo del trabajo tema, Carol, pero les voy a dejar la invitación a que revisen. Hace un tiempo atrás se realizó un seminario, de hecho yo misma lo realicé, de instrumentos de evaluación. Ahí puedes revisar, hay varios instrumentos que se señalaron que están validados. Lo puedes revisar en el canal de YouTube de DIPA, está disponible y ahí se indicaron varios instrumentos, para que lo revises para no desviarnos del tema que estamos viendo ahora. Ya, ahí puedes revisar. Los instrumentos sí, mi especialidad es familia, así que no me atrevería yo a pronunciarme respecto al ámbito penal. Pero en ese webinar, perdón, en ese seminario, que lo puedes buscar en el canal de YouTube de DIPA, se señalan varios instrumentos que se podrían aplicar. No se enseñan a aplicar ahí, en el seminario solamente los nombramos. Hay un curso que se realizó en DIPA ya hace como un mes o 2 meses atrás, en el cual se enseñaron a aplicar esos instrumentos. Pero por lo menos de ahí puedes sacar algunas ideas de qué instrumentos podrías emplear. No solamente en el ámbito de parentalidad, sino que hay otros instrumentos también que tienen que ver con dinámica familiar y otros elementos más. Vamos a seguir, no sé si con eso doy respuesta. Espero que sí. Vamos con otro error, es leer el informe pericial, que es algo que ya había señalado anteriormente. El informe se expone, no se lee, es como cuando uno va a disertar, cuando uno disertaba en la universidad. Uno solamente va exponiendo, y en caso de requerir lectura, porque a veces nos ocurren ciertos informes que se requieren ciertos datos específicos que es un poco complejo memorizar. Cifras exactas, por ejemplo, sueldos, ¿no? Remuneraciones, algunas fechas, nombres de medicamentos, nombres de enfermedades complejas, porque a veces, claro, hay enfermedades o patologías, no sé, hipertensión, diabetes, uno se las aprende rápido, pero hay un montón de síndromes que tienen nombres bastante complejos que a veces es difícil de memorizar. Uno puede solicitar ahí autorización al juez para poder apoyarse en el documento, ¿ya? Pero uno debiese de llevar aprendido su informe para no estar apoyado. De hecho, a mí no me ha tocado, la verdad, pero he escuchado a colegas que sí les ha tocado, que hay magistrados que no permiten tener documentos en el estrado. Así es que para que tengan cuidado con eso. Ya, lo principal es que manejen bastante bien su informe.
Otro error que tenemos también es no preparar la presentación y llegar a improvisar. Deben preparar ustedes, estructurar la presentación, de modo de tener claro cómo van a presentar la metodología, cómo van a exponer el informe, cuáles van a ser los elementos principales que van a destacar y que van a señalar al momento de exponer. Ya generalmente uno expone primero la metodología, los principales antecedentes que recopilaron, un breve análisis de ello y las conclusiones. Eso es importante que ustedes antes lo hayan ensayado, al menos en su cabecita, y que eso no sea largo, no pueden estar 1 hora exponiendo el informe. Se entiende que es algo breve, porque después les van a hacer preguntas de aquellos elementos en los cuales las partes deseen profundizar. Así que traten siempre de ensayarlo antes para que no se enreden, no se compliquen, para que lleven un orden también. Uno después con los años va llevando ya un orden en su cabeza y tiene súper claro cómo expone, no tiene una estructura ya súper internalizada, pero al principio eso no lo tiene, entonces es importante que ustedes lo ensayen. María José levantó la manito, pero vamos a dejar para el final las preguntas, ¿les parece? Así que María José, te voy a pedir que aguantes un ratito y al final levantas la manito, pero te voy a tener presente. Entonces siempre preparar antes, igual que cuando uno disertaba o cuando uno va a dar un examen. Otro error también frecuente es entregar respuestas ambiguas o inespecíficas. El abogado o el juez o el consejero técnico les hace una pregunta y el perito empieza a dar vueltas y nunca responde lo que se le está preguntando. Entonces, o responde en forma tan ambigua que todos entienden algo distinto. Y eso no debiese de ocurrir. No puede ser que al contestar, para aclarar una duda, dejemos más dudas de las que habían originalmente. O que todas las personas entiendan algo distinto de la respuesta que dimos. ¿Ya? Se entiende que debemos de ser sumamente claros con nuestra respuesta para poder aclarar situaciones. Se entiende que finalmente esa es la función del perito, poder aclarar ciertos hechos, ¿cierto? En los cuales el juez ni los abogados no son expertos, en los cuales el conocimiento medio, el conocimiento común no permite comprensión, por lo cual se requiere que haya un profesional o un experto que pueda ayudar a comprender. Entonces debemos de ser bastante claros en contestar. De hecho, a veces llega un punto que el abogado tiene que hacer preguntas muy cerradas para que a veces algunos peritos contesten, porque de repente les preguntan cosas súper simples, así como, a ver, doña Catalina Leal, ¿efectivamente trabaja? Y a veces el perito contesta y divaga y se va por las ramas y no contesta nunca si la persona está trabajando o no. Entonces a veces el abogado le tiene que decir, por favor, conteste sí o no, ¿está trabajando la peritada Catalina Leal? Entonces eso no debiese de ocurrir, debemos ser sumamente claros para contestar. Otro elemento es el uso del lenguaje inentendible. Catalina, te puse ejemplo, siempre voy poniendo ejemplos que me aparecen en pantalla. El uso del lenguaje inentendible, debemos de llegar al equilibrio. Por un lado, si bien tenemos que usar un lenguaje técnico, no podemos usar el lenguaje coloquial, pero también tenemos que usar un lenguaje que sea claro y que sea entendible por personas que no tienen la misma profesión nuestra. ¿Ya? Entonces, no tenemos que olvidar algo que dice un abogado que es bien destacado, que es académico, que tiene algunos libros. Les recomiendo si pueden leer La prueba pericial de Mauricio Dutte, que es un abogado que es muy destacado, que hace clase en la Universidad Diego Portales. Léanla, La prueba pericial. Yo sé que anda por ahí el PDF del libro de él, pero si lo pueden comprar, cómprenlo. Es un libro bien interesante y tiene algunos artículos súper interesantes del tema de los peritajes. Él habla que no hay que olvidar que el perito tiene una labor pedagógica finalmente, ¿ya? Porque acercamos nuestra disciplina, en el caso nuestro, lo que es trabajo social, al abogado, a los jueces, para que entiendan un poco más aquellos fenómenos o aquellas situaciones que nosotros manejamos. Entonces, si bien vamos a usar un lenguaje técnico, pero lo tenemos que traducir para que el juez, ¿cierto? Y los abogados también lo comprendan. Yo participo en la mesa de lenguaje claro, que es una política, ¿cierto?, que hoy día baja el Ministerio de Justicia. Participo en la mesa de lenguaje claro de mi institución, yo trabajo en la CAJVAL, y la otra vez estábamos en una capacitación que daba me parece que era doctora en comunicación o algo así, y hablaba que es súper importante tener claro hacia quién va dirigido nuestro mensaje.
Porque acá lo importante es el mensaje más que el mensajero. La idea no es que ustedes se quieran lucir y usar un lenguaje muy rimbombante para que todos digan, oh, que sabe mucho este perito, sino que tratar de que el mensaje sea entendido y tenemos que tener claro cuál es nuestra audiencia. Cuando vamos a declarar, nuestra audiencia son abogados. Ellos, si bien son del ámbito social también, ¿cierto?, de las ciencias sociales o humanistas, pero no manejan los mismos términos nuestros. Quizá ellos no van a entender hacinamiento como nosotros lo entendemos, o nos van a entender, por hablar términos súper básicos, allegamiento, por ejemplo, cuando hablamos de allegado, quizá no lo van a entender igual que nosotros. Entonces debemos ser bastante simples, si bien no cabe en un lenguaje coloquial, pero sí tenemos que ir traduciendo, ¿no? Cuando a veces vamos a ocupar cierto lenguaje más técnico o ciertos conceptos que quizás no lo van a entender, quizás traducirlo, explicarlo para que estemos, ¿cierto?, todos parejos al mismo nivel y todos entendamos lo mismo. Ya si voy a hablar de algún, por ejemplo, si voy a decir, no sé, hacinamiento, por algo muy básico, traducirlo. Es decir, cuando hable de hacinamiento me voy a referir a, digo a qué me refiero con ese concepto y continúo, y después ya cuando hablo de hacinamiento se asume que los demás ya entienden a qué me refiero. Cuando, como dice Einstein, si nosotros no logramos explicar en simple algún concepto, quiere decir que tampoco lo estamos entendiendo bien. ¿Ya? Entonces debemos ser capaces de lograr explicar en simple los conceptos más técnicos. Otro error también que nos encontramos es la falta de solidez metodológica. Y eso pasa bastante con algunos peritos también, es que no logran fundamentar desde lo metodológico ya sus conclusiones, por ejemplo. ¿Bajo qué lógica o bajo qué instrumento o cómo llegan a las conclusiones que llegan? Desde cosas súper simples, por ejemplo, ¿por qué en este informe se llega a la conclusión que este padre no cuenta con los recursos suficientes, por ejemplo, para un aumento de alimentos? ¿O por qué este padre o esta madre no cuenta con competencia o con habilidades o con, he escuchado distintos términos, idoneidad parental, etcétera, para asumir un cuidado, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuál fue la metodología que se empleó para poder llegar a esa conclusión? O a veces se cuestiona también por qué se ocupó cierto instrumento o por qué no se ocupó ciertos instrumentos, ciertas técnicas. Cosa súper simple, ¿por qué no se entrevistó, por ejemplo, a la profesora del colegio? ¿Por qué no se revisaron las liquidaciones de sueldo? ¿Por qué no se revisó una causa, por ejemplo? Etcétera. Y eso tiene que ver con el manejo de la metodología. Y aquí debemos ser súper rigurosos. La metodología, finalmente, yo siempre digo, la columna vertebral del peritaje. Si no manejo bien la metodología, difícilmente voy a poder fundamentar mi peritaje. Si mi metodología es débil, el peritaje no va a ser débil, finalmente. Si yo no apliqué los instrumentos que correspondían, no digo que siempre tengan que aplicar instrumentos, ojo con eso, porque a veces siento que en los últimos años hay como una obsesión por aplicar instrumentos, no necesariamente siempre van a tener que aplicarlo, pero por ejemplo, si no revisaron toda la documentación que se debía, si no revisaron las causas que debían tener a la vista, si no hicieron las entrevistas que correspondía, si no hicieron una visita domiciliaria cuando era sumamente necesario, probablemente se les va a cuestionar la metodología empleada. Entonces, súper importante el diseño metodológico, es importante que tengan claro cuáles son las técnicas que tienen que emplear, que no va a ser la misma siempre. Las técnicas y los instrumentos, la metodología a emplear va a variar dependiendo de la materia, el objeto del juicio, los hechos a probar y lo que ustedes le están pidiendo. A veces nos van a pedir un informe socioeconómico con énfasis en lo habitacional, a veces, por ejemplo, para una causa de cuidado personal. Como a veces puede ser un informe de competencia parental, por ejemplo, o a veces un informe para una causa de compensación económica. Los objetos de esos informes son súper distintos, cumplen funciones distintas. Los énfasis, la profundidad de la información va a ser distinta a cada uno de esos informes. A veces uno escucha a los colegas que se complican con los formatos, y yo por lo menos en lo personal, mi formato no varía mucho, lo que varía es la profundidad que le doy a la información, dependiendo de cada materia, dependiendo de cada causa. Así que ojo con eso también. Hoy día, les decía recién, hay como una obsesión con el tema de los instrumentos. Ocupen instrumentos que ustedes manejen, porque también pasa que se aplican instrumentos que
los colegas, algunos colegas no manejan. Y también han ocurrido algunos, entre comillas, chascarros, voy a ocupar el lenguaje coloquial acá, de que les han preguntado a algunos colegas, por ejemplo, que señalen cuál es la base teórica de ese instrumento y no saben contestar, por ejemplo, o cuál es el objeto de ese instrumento tampoco, o desde cuándo está validado en Chile, tampoco tienen claridad al respecto. Lo ideal es que si van a ocupar instrumentos, estén capacitados en ello, los conozcan bien, se sientan ustedes cómodos, sepan tabular los instrumentos, etc. ¿Ya? Los instrumentos como la ropa, hay que sentirse cómodo con ellos. Otro error, uso de términos y conceptos que no son de manejo del perito. Hay un montón de conceptos que a veces ocupamos y no los sabemos explicar. Y aquí, por ejemplo, el tema, hoy día yo he escuchado colegas que usan en forma como sinónimo habilidad parental con competencia parental, y no es lo mismo. Ahí se los dejo para que después averigüen ustedes, se los dejo de tarea. Y otros conceptos mucho más básicos. La otra vez a una colega le preguntaron por hacinamiento. ¿Cuándo consideraba que era hacinamiento? Y no lo supo contestar, por ejemplo. Entonces, ojo con conceptos súper básicos que como trabajadores sociales debiéramos de manejar y a veces al momento de una audiencia no sabemos contestar. Ya, ¿cómo definimos, por ejemplo, conceptos tan básicos como cuándo vamos a declarar a alguien que está llegado? ¿Cuándo vamos a declarar que una persona está cesante? Ni siquiera estoy hablando de cosas más elaboradas, ¿no? De privación sociocultural, competencia parental, idoneidad parental, etc. Violencia filioparental, que también a veces hoy día es un concepto más nuevo, pero que igual se está empezando a emplear. Si van a ocupar conceptos, tienen que manejarlos. También otro elemento es cuando se usan conceptos obsoletos. Eso da cuenta que no están al día con la literatura. No está puesto acá, pero igual se los digo. Ojo con eso. Cuando usan el término menor, cuando usan las personas que todavía usan el término adulto mayor, he escuchado Asperger todavía. Ojo, son conceptos que están totalmente obsoletos. Si bien los abogados, ellos usan el término menor todavía, pero ellos tienen súper claro que nosotros ya no lo ocupamos. Y ellos les llama la atención cuando un trabajador social o un psicólogo los ocupa. Da cuenta que se quedaron con el paradigma antiguo y no están con el paradigma actual. Les recuerdo que desde el año 90 Chile se adscribe a la Convención de los Derechos Humanos y estamos con el enfoque de derecho, y hace ratito ya que todos debiéramos estar hablando de niños, niñas y adolescentes. Y ya no debiéramos estar empleando el término menor. Lo mismo con el término adultos mayores, por ejemplo. Hoy día ya no debiéramos de ocupar el término adulto mayor y hablamos de personas mayores, pero todavía vemos que hay varios profesionales que todavía lo emplean. Ojo con eso también, colegas. Vi que alguien más levantó la manito, pero vamos a dejar para el final las preguntas. Entregar información que no se maneja, también a veces por salvar el momento, cuando nos preguntan cosas. Por ejemplo, voy a utilizarte de nuevo, Catalina, te voy a usar. Supongamos que Catalina haya sido la peritada, Catalina Leal. Entonces me preguntan a mí, yo soy la perito, y me preguntan, ¿usted sabe si Catalina Leal es propietaria de un vehículo? Y yo empiezo a inventar, en vez de decir, desconozco esa información. Es mejor ser sincero y decir cuando uno no maneja una información a empezar a inventar, ¿ya? Porque al final, cuando uno empieza a inventar o cuando uno empieza o por ejemplo a contestar en forma ambigua, en forma enredada, finalmente uno se empieza a perjudicar. La falta de objetividad e imparcialidad, hay peritos que a veces sienten que tienen que favorecer siempre al peritado o a la parte que lo contrató. Desconozco el motivo por qué pasa eso, pero hay profesionales que sienten que tienen esa obligación, que es parte de su función, defender, entre comillas, los intereses de la parte que lo contrata, que les paga su servicio. Esa no es función nuestra, y es muy notorio cuando queremos favorecer a la parte. Nosotros, como peritos, debemos de resguardar la objetividad, la imparcialidad. Ya uno de nuestros principios hace es que no debemos de caer en este juego de tratar de defender lo indefendible o tratar de hacer estos informes a medida para tratar de favorecer a la parte que nos está pagando. Otro error también es entrar en discusión con el abogado, ofuscarse u ofenderse. Hay peritos que se enojan cuando les hacen preguntas, cuando los cuestionan. Eso es lo peor que podemos hacer porque en el fondo muchas veces es la estrategia que tienen algunos abogados. En el curso que realizamos acá en ADIPAC, que lo realizamos con el abogado Pablo Palacio, que tiene mucha experiencia en el ámbito familia,
Por ejemplo, él lo señala, una de las estrategias que él usa a veces con los peritos es que, con algunos peritos, no con todos, pero es como que el perito en algunos casos se descontrola un poquito, que se enoje, porque ahí en el fondo el perito se desconcentra. Pues cuando uno está enojado uno pierde un poquito la concentración y está enojado, ¿no? Cuando se enoja uno dice cualquier cosa. Así es que acá lo principal es nunca tomar las preguntas o los cuestionamientos en términos personales, uno entender que esto es parte del trabajo, es la labor de ese abogado en ese momento cuestionarnos, porque esa es la función de ella, ¿no? Muchas veces buscan desacreditar el peritaje o nos buscan desacreditar a nosotros como peritos, pero no debemos de perder el control, ¿ya? Y eso se relaciona con lo que sigue cuando demostramos poco control de las emociones. Desde que cuando empezamos a ponernos nerviosos, empezamos a tartamudear, que nos enojamos, nos ofuscamos. Hay peritos que se enojan a veces en las audiencias, gente que se siente ofendida, gente que se siente intimidada también. Hay personas que casi se le llenan los ojos de lágrimas en la audiencia. Eso no debiera de ocurrir, debemos mantener siempre el control. Esto es trabajo, no son temas personales, no hay nada en contra de uno. Yo siempre tengo presente cuando voy a una audiencia y de repente el abogado se puede poner un poco pesado o pesada, tener presente que el tema no es conmigo como Lorena. Si yo fuera Juanita Pérez también me harían las mismas preguntas, ¿ya? Porque en el fondo son los roles que nos toca jugar o nos toca cumplir en este juicio. Eso es importante siempre tenerlo muy, muy en cuenta. Y finalmente, con esto ya voy cerrando para dar pie a las preguntas, y que me gusta transmitir esto porque siento que a veces hay personas como que asustan finalmente con estos temas, y siento que es al revés, ¿no? Hay que recordar que las habilidades se pueden desarrollar siempre, los conocimientos se pueden adquirir, así que todo lo pueden aprender, todo lo pueden mejorar, todo puede ser siempre mejor. Entender que las audiencias siempre son una experiencia y son una experiencia distinta, ¿ya? Hasta el día de hoy, cada audiencia es distinta cuando uno va a declarar. Lo que les decía antes, uno a veces va, nadie pregunta nada, a veces uno va, a uno le preguntan muchas cosas, a veces aparecen unas preguntas súper extrañas, a veces las preguntas son súper técnicas, a veces hay unas preguntas súper bizarras, nos va a pasar de todo, pero no hay que desmoralizarse, hay que tomar todo esto como experiencia, de cada audiencia uno aprende, uno obtiene un aprendizaje. Yo aquí voy a ser bien autorreferente. Cuando yo partí no había cursos como hoy día, que hay mucho, el mercado ofrece una diversidad de cursos, diplomados, etcétera, en el tema. Yo cuando comencé estaban recién los tribunales de familia, así que no tenía a quién preguntarle porque nadie había ido a declarar el tribunal de familia todavía. Y en el fondo en el camino fui viendo y me fui dando cuenta que era súper relativo todo. A veces con algunos magistrados había más preguntas, con otros menos. Abogados más experimentados que hacían muchas más preguntas, otros que preguntaban menos cosas, algunos abogados que se manejan mucho más en familia, por ejemplo. Hay abogados que se manejan súper bien con temáticas de familia, y tienen súper claro el tema de las competencias parentales, el círculo de la violencia, que se manejan con los temas de neurodiversidad, neurodivergencia. He visto que no manejan tanto esas temáticas, pero uno se va dando cuenta y que nos vamos encontrando con distintos, entre comillas, públicos, distintas audiencias. Pero de todo se va aprendiendo, pero nunca hay que sentir esto como ataques personales, sino que verlos todos como experiencias en las cuales uno va aprendiendo. Y finalmente, yo soy partidaria que el trabajo hay que disfrutarlo. Ya uno sentir que uno, a través de los peritajes, a través de esto, uno aporta finalmente, o sentir que uno va a aportar para que se puedan aclarar ciertos hechos, para que se pueda resolver de buena forma un juicio. Yo siempre esto lo asocio con enfoque de derechos humanos, de modo que si el juez o jueza cuenta con todos los elementos, va a poder finalmente llegar a una sentencia realmente justa. ¿Ya? Eso, con eso yo termino lo que tenía preparado y quedo disponible para lo que me quieran consultar. Aquí les puse esto continuará porque esta es la historia de nunca acabar. Siempre hay que capacitarse y hay que estar aprendiendo. Voy a cerrar acá la presentación para poder verle sus rostros y me puedan realizar las preguntas. Y le voy a pedir a María Jesús, ¿hay que moderar el tema de las preguntas? Sí, no hay problema. Ya, María Ya, Jesús, tú eres la súper. moderadora. Estaba María José que tenía una pregunta, me acuerdo que levantó la manito pero no le veo la mano levantada ahora. Tal vez resolviste su duda a lo largo de la exposición. Vamos a darle el paso a Montserrat.
que es la primera que está en la fila, y si Ok. aparece María José después le damos el paso. Vale. Quería mencionar antes que trataran de que las preguntas fueran breves para que alcanzáramos a coger la mayor cantidad posible. Sí, Yo sé que muchos... ¿Ah? sí, María Jesús, lo que sí voy a pedir que las preguntas sean en relación a lo que estamos viendo, porque, por ejemplo, difícilmente les voy a poder explicar de metodología hoy día, pero después les voy a dar unos tips al final, porque yo sé que hay muchas dudas, ¿ya? Pero sí voy a explicar, si Sí. alguien va a preguntar por el tema de la nómina a la corte, lo voy a explicar. Así que no se preocupen, por si hay alguien que tiene la manito levantada por lo de la nómina, para que baje la manito porque lo voy a explicar brevemente antes del sorteo. Súper. Y claro, yo también, por otro lado, sé que hay mucha gente que tal vez tiene experiencias personales que les gustaría compartir, pero tratemos de acotarlo a las preguntas de forma precisa para que Lorena pueda responder la mayor cantidad posible. Ahora sí vamos con Montserrat. Dale. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias primeramente por el seminario, estuvo muy bueno, me encanta este tema. Era una pregunta cortita mencionó un libro, La prueba pericial, y me gustaría saber dónde lo puedo encontrar o cuál es el autor para poder encontrarlo. La prueba pericial Mauricio Duce, con C se escribe. Mauricio Duce. Sí, lo puedes googlear y Ujú. vas a encontrar el libro. Yo lo compré por internet. Ya, genial, Lo he muchas visto, gracias. sé que anda en PDF por ahí, pero yo no lo tengo. Ujú. Pero sé que Ya, existe. Por ahí lo he visto que lo muchas, traspasan. muchas gracias. Entonces vamos con... Ah, ahí está María José. Vamos a darle la palabra a María José que había levantado la manito hace mucho rato Ok. atrás. Hola, muy buenas Hola. tardes. Muchas gracias también por el seminario, en verdad estuvo muy, muy bueno, sobre todo para yo creo que los que estamos queriendo iniciarnos en esto, así que es genial poder tener esta referencia. Mi pregunta es súper breve, tú decías que lo importante era que fuera un tiempo acotado, la presentación, digamos, de nuestra pericia. eh, ¿Cuánto tiempo sería un tiempo prudente para una buena presentación dentro de Yo una pienso audiencia? unos 10 minutos. 10 Más de minutos. eso no debiera de ser. Bueno, a veces hay informes que son mucho más largos porque a veces hay más antecedentes, pero yo creo que unos 10 minutos, 15 minutos no debiera, yo creo que uno no debiera de pasar de eso. Ya, súper. Muchas gracias. Aquí. Vamos entonces con Han. Sí, aquí estoy. Hola Lorena, buenas noches. Hola. ¿Qué tal Lorena? Le quiero agradecer primero que todo por el seminario. Me encantó personalmente. Creo que me ayuda bastante a aclarar ciertas cosas, pero me quedan algunas dudas que son como súper prácticas y objetivas desde su experiencia. Lo primero, creo que usted lo mencionó a lo largo del seminario, es cómo saber cuando tú te eximes, por decirlo de algún modo, de presentar o no ante tribunal. Eso, ¿cómo lo sé yo? Primero que todo. Lo otro, bueno, que lo preguntó la compañera, cuánto tiempo te dan para exponer, pero sí ya me queda claro. Y bueno, con todo este tema de la habilidad y todo el asunto, yo le pregunto a usted como desde su experiencia, ¿qué es lo peor que te puede como pasar o qué es lo peor que te pueden decir, obviamente, para poder mantener siempre lo que es el control y la compostura? Ante todo lo que usted comenta, que me queda súper claro. A ver, cómo saber que estás eximido tiene que salir explicitado en el acta de audiencia. Se exime de comparecer al perito. Si no aparece así, quiere decir que tienes que ir a declarar, ¿ya? Y Disculpe, lo mi peor duda, ¿eso que sale en la página? ¿Sale en alguna página o eso en te lo la, notifican? cuando uno lo notifican, a uno le debería llegar el acta de audiencia. O Perfecto. cuando tú revisas la causa, ahí en el acta de audiencia aparecen todas las pruebas que se ofrecen intermedio a tu peritaje y ahí debiera de salir si está eximido. Si no aparece que está eximido, quiere decir que tienes que asistir a declarar. Esta es por la página Poder Judicial, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, sí, Vale. pero cuando uno lo notifican, a uno le llega el acta de audiencia, o por lo menos el abogado te debiera pasar el acta de audiencia, porque después con eso uno también pide ser parte de la causa y uno lo puede revisar. Ya, perfecto, Lorena. Y lo otro que le preguntaba, así Y como lo que peor que te puede pasar es que, por ejemplo, no sé, que tú hayas dado mal una información, que no sepas, por ejemplo, no sé, aplicaste un instrumento, no sepas explicar de qué se trata, que en el fondo que quede en evidencia que no te manejas en el tema. Porque se entiende que eres perito, eres experto, entonces nada peor que el experto se muestre inexperto. claro, entiendo grandes rasgos, o sea, que tienes que sí o sí estudiar lo que es el caso, los informes, ahí claro a tribunal. Yo me quedo como con esa
con esa Sí. impresión, según lo que te transmite, o sea, estudiarse lo que son los casos, o sea. Y lo otro que le iba a preguntar al momento de exponer, o sea, uno se presenta con nombre, el root, finalmente cuál es la causa, antecedentes relevantes, tienes que ir como exponiendo de esa manera, como por un orden, por decirlo de algún modo, o en base a lo que te Los preguntan. elementos principales del informe, eso es lo principal que tienes que señalar. Ya, ok. Creo que es eso, Lorena, me aclara mis dudas. Muchas gracias, de verdad. Sí. Después al final les voy a dar algunos tips de algunas cositas que es importante que puedan acceder. Muchas gracias, Han, por tu pregunta. Vamos con Gonzalo Espinosa. Hola, buenas noches, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos bien. ¿Qué tal? Gusto saludarte, Lorena, gracias por la presentación. Agradecer también Igualmente. a Dipa por el espacio. Yo tenía la siguiente consulta, un poco una contradicción que tengo yo, porque yo llevo 7 meses como abogado, me titulé hace poco, soy ¿Ya? abogado de familia y quería tomarme de 2 puntos que señalaste en la presentación, que es sobre el deber del perito de comparecer a la audiencia y además tu experiencia en la corporación, porque yo mi práctica la hice en la corporación de Viña del Mar, pero el Eso problema que con tenía, Alejandro Camus. exactamente, y el problema que tuve en mi práctica fue que en las audiencias, en las causas ofrecíamos peritaje socioeconómico, y el problema era que solo llegaba el informe y don Alejandro no iba a las audiencias, y al final yo como postulante tenía que leer el informe completo y sin tener manejo de los conceptos, la metodología, nada. Ya, yo ahí Entonces, no me hago responsable. no, mi No. pregunta va porque esa fue mi experiencia como postulante, pero ahora soy abogado, entonces como que tengo, como bajo tu experiencia, eh, cómo debiera ser en realidad el asunto, porque tengo esa contradicción A ver, en lo que se... mira, mientras te estoy escuchando, estoy leyendo acá, en estricto rigor, colegas, no, nadie está eximido de comparecer por sí solo, ya ni siquiera los de Dideco. Lo que pasa es que generalmente los informes de los municipios se ofrecen como prueba documental, no como prueba pericial. Y a veces, generalmente, los tribunales eximen a los profesionales de servicios públicos por la carga laboral, pero no porque exista una ley que diga que están eximidos. Ya no estamos eximidos por una ley que diga que los profesionales de servicios públicos no tengan que asistir a declarar. Yo trabajo en servicio público y me presento a declarar igual. Lo que dice Gonzalo pasaba por un hecho puntual. Pero tú tienes el derecho a ofrecer con declaración, Gonzalo, en la actualidad. De hecho, por ejemplo, bueno, si puedes tomar el curso, tómalo. Lo hace Pablo Palacio, un abogado que lleva muchos años en la corporación, se maneja mucho con familia. Y, por ejemplo, Pablo le gusta con declaración las pruebas, los informes que él considera, las causas que él considera como muy peleadas o más complejas, sí o sí le gusta que vayan con declaración porque siente que le da mucho más fuerza al informe. Porque obviamente pasa lo que tú dices. El abogado, por eso el informe también me preocupa que sea clarito cuando yo no voy a ir a declarar, que vaya con todos los conceptos claros para que el abogado que lo va a leer lo entienda y lo pueda explicar si es que hay alguna duda. Cuando voy yo a declarar, cuando sé que no estoy eximida, yo voy a poder explicar todo. Pero por lo mismo, cuando son causas muy complejas, el abogado prefiere que yo vaya a declarar. Ese es por lo menos el criterio que tiene el abogado con el que voy a hacer el curso. Perfecto, sí, sí, esa era mi duda, si es que podía yo, para no entrar en un conflicto con el perito, para que él vaya a declarar, que es lo que a mí me interesa de la prueba pericial también, es que vaya a No, tú declarar puedes para... pedir, o sea, tú tienes todo el derecho a exigir que el perito sea con declaración. Y tú cuando ofrezcas al perito, cuando llegas a trato con el perito, si ya quiero ofrecer a la Daniela González de perito, tú hablas con ella, oye Daniela, quiero ofrecer un peritaje tuyo, lo voy a ofrecer con declaración. Ahora, si Daniela no quiere declarar, bueno, buscas a otro perito hasta que encuentres una que quiera declarar. Perfecto, esa era mi duda, muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Vamos con la pregunta de Saray Arancibia. Ay. Te escuchamos. Ahí parece que cortó el micrófono. Vamos a ver ahora. No, no tiene abierto el micrófono. Oye, quiero contestar Lo abrió algo uno ahí. chiquitito. Ah, Alguien preguntó, pero algo muy chiquitito, súper cortito, que sean, ¿a qué se refiere con causas complejas? Cuando son causas muy peleadas, ¿ya? Cuando hay muchas pruebas, cuando hay mucha pugna entre las partes. A eso me refería con las causas complejas. súper.
Ahora sí, Saray. ¿Se escucha? Buenas noches. Sí, Sí, te Saray, te escuchamos. Buenas escuchamos. noches. Buenas noches. Primero que nada, agradecer por esta oportunidad del seminario, súper interesante, me mantuvo atento así todo el rato. Y bueno, la pregunta que quería hacer era, al momento de declarar nuestra pericia, siempre se hace sin ningún, por ejemplo, ningún informe a la vista que se pueda defender. ¿Se entiende la pregunta? ¿Te refieres a un documento? Sí. Siempre Mira, tiene que ser sin ningún te apoyo. voy a contar de la experiencia mía. Yo cuando voy a declarar, siempre ando con mis documentos, los dejo encima, pero no los leo. Y cuando he necesitado, tengo buena memoria. Algo así como que alabo de mi persona es que tengo súper buena memoria. Pero cuando necesito apoyarme, por ejemplo, para leer el nombre de una enfermedad, por dar un ejemplo, una enfermedad con un nombre complicado, pido autorización, así como magistrado, si me permite apoyarme en el informe. Nunca me ha pasado que un juez me haya dicho, no puede leer el informe, no me ha pasado. He escuchado colegas que me han dicho que hay magistrados que no los dejan leer. A mí nunca me ha pasado eso. En una oportunidad me pasó que un magistrado en época de pandemia, por Zoom, me pidió hacer un mapeo de donde yo estaba, es decir, con el computador mostrar que no tener ningún documento encima del escritorio. Es la única vez, y en esa oportunidad no necesité pedir autorización para leer un documento, pero en general no me ha pasado que no me permitan leer, pero cosas puntuales, ya no estar todo el rato mirando el informe, que fue lo que Claro, expliqué no, es antes como también. lo Como decía en más que el nada fondo es como que porque, estuvieras disertando, ¿ya? La idea no es que estés leyendo. o sea, se puede como reforzar, por ejemplo, palabras claves como enfermedades, como palabras más difíciles. Sí, por lo Ah, menos la ya. experiencia que tengo yo es que sí, yo nunca he tenido problemas en los años que llevo trabajando, nunca he tenido dificultad con eso. Ah, ya, súper. Muchas gracias. Gracias a ti, Saray, por la pregunta. Yo creo que vamos a coger unas 3 preguntas más y De todas pasamos al cierre formas, del María seminario, ¿te Jesús, parece? sí, ¿Sí? les voy a decir, porque igual sé que hay muchas preguntas, pero les quiero decir 3 cosas. Una, que revisen el canal de YouTube de ADIPA, porque hay varios seminarios anteriores relacionados con el tema de los peritajes, así que ahí pueden revisar que hay uno que tiene que ver con metodología, si no me equivoco, hay otro más con la declaración del perito, hay otros que tienen que ver con instrumentos, así que ahí pueden revisar, porque creo que hay algunas dudas que han salido, que he leído, que creo que las pueden resolver revisando los seminarios anteriores. Hay seminarios hechos por mí, hay otro seminario hecho por la Carol Betis, que es una colega con la que realizamos cursos en conjunto y separadas también. Lo otro, los invito a revisar mi cuenta de Instagram. Yo siempre estoy subiendo contenido respecto al tema de los peritajes, así que se las voy a anotar acá, que es Trabajo Social y Peritajes, así se llama mi cuenta de Instagram, y siempre voy subiendo ahí material referido al tema de los peritajes, y hay live, y hay un montón de cosas. Y lo otro también, en la misma cuenta mía de Instagram, hay un libro que pueden descargar en forma gratuita, que es respecto al tema peritaje, que es de un colega que es muy generoso, que permite descargar su libro, que se llama Cómo elaborar informes periciales. Lo que sí, él pide que se descargue el libro y no que empiecen a compartir el PDF. No tiene problema en que compartan, pero el link, no que lo compartan en PDF, porque eso se lo financió la universidad, pero a él le sirve para que le sigan financiando estudios e investigaciones. El profe Milton, exactamente el mismo, querido amigo mío, que la universidad se los va a seguir financiando, pero siempre y cuando figuren muchas descargas, ¿ya? Así que les voy a dejar, recuerden, el canal YouTube de ADIPA y mi Instagram para que los sigan. Y si tienen más dudas, yo no tengo problema después que me pregunten, porque sé que hoy día el tiempo es acotado. Les voy a dejar aquí mi Instagram para que me puedan seguir a los que les interese profundizar más. El link del libro está en mis historias destacadas, ¿ya? De ahí lo pueden descargar. Ya, María Jesús, dale nomás. Corté el chat un segundo para que puedan leer tu Instagram y Ahí lo está, que ibas a comentar. @trabajo social y peritajes. Eso. Ahora vamos con la pregunta de Lorena Tesa. Dale. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Primero que todo agradecerles porque la verdad muy interesante. Quedo maravillada con toda la información, así que muchas gracias. Tengo 2 preguntas, justo había escrito igual en el chat, por si no alcanzabas a hablar acá.
Y una es si siendo técnico en trabajo social se puede ser perito o hay que sacar el profesional. Se entiende que el informe social solo lo debiera de realizar un asistente o trabajador social, ¿ya? Y el peritaje social es un informe social, ¿cierto? Claro. Que es ofrecido como una prueba pericial. Entonces, por lo cual entiendo yo que no debiera de ser realizado por un técnico. Ya. Ahora, entiendo también que los técnicos sí se pueden inscribir como peritos, pero yo nunca he visto un peritaje, nunca he visto que se ofrezca un peritaje realizado por un técnico social. Ah, Quiero ya. que si te gusta el tema de los peritajes, Sí, estudies trabajo social. Vas a ya, tener mayores elementos, especialmente desde lo metodológico. Yo le hice clase a técnicos y la parte de ya. metodología es lo que tienen, porque ustedes tienen 2 años de formación o 2 años y Claro, medio. 2 años y medio. Sí, yo recién egresé Versus, ahora el martes, de hecho, egresé. claro, versus son 5 años y medio de 5 años de trabajo social. Entonces te Claro. sugiero que si te gusta el tema, tienes que ¿Sí? estudiar trabajo social y después especializarte igual. Ah, perfecto. Y quisiera hacer otra pregunta cortita. En Dígame. este caso, por ejemplo, uno puede ir a una audiencia como a ver, escuchar y observar qué pasa, o escuchar a un perito, justamente. La declaración de un perito, ¿se puede hacer eso o no? Las audiencias de familia son privadas. A Ah, diferencia de perfecto. las penales son públicas y en caso excepcional, cuando son casos muy mediáticos, a veces las hacen privadas. Pero las audiencias de familia son todas privadas. De hecho, lo Ah, mismo como perito, uno no está sí. presente en toda la audiencia, uno solamente entra a declarar al momento que uno la llaman y después uno sale. Y Uno no está después uno toda la sale. audiencia. Ah, ya. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Que tengas buenas Gracias a noches. ti, Lorena. Ok. Muchas gracias, Lorena, por tu pregunta. Vamos con Nicole Aldea. Ahí sí, ¿me escucho? Sí, te escuchamos. Estamos. Ya, quería hacer 2 consultas. Yo he realizado peritajes de forma particular, pero mi consulta es más o menos cuánto es lo que se puede cobrar. Yo en otra ocasión he cobrado 100 y 150. No sé si está bien el valor que he solicitado. No hay, Nicole, no hay nada regulado respecto a los valores, así es que eres libre de cobrar lo que tú quieras. Hay un tarifario del Colegio de Trabajadores Sociales que a veces muchos colegas lo usan como referencia, porque es una tabla referencial, no la tengo a mano, pero sé que está en algún lado. Búscalo en los colegios, en los Instagram o los Facebook de colegios profesionales, porque ellos los tienen. Pero yo encuentro que es súper difícil tener una tabla única porque es súper relativo, porque por ejemplo ya, yo vivo en la región de Valparaíso, pero si voy a hacer un peritaje en Santiago, obviamente no voy a cobrar lo mismo si voy a hacer un peritaje en mi región. No cobro lo mismo si me toca ir a declarar, que me significa tiempo, ¿cierto? Tengo que pedir un día administrativo, etcétera. Por ejemplo, que me toca ir a declarar a Santiago, si hago un peritaje de alguien que vive aquí en la misma ciudad mía y no tengo que ir a declarar. No, una persona que tiene muchos más años de experiencia no va a cobrar lo mismo que alguien que está recién, etcétera. Ahora sí, yo creo que cobraste poco. Si tú me preguntas a mí, yo creo que por lo menos no debiera cobrar de 250 para arriba, mi opinión. Pero también tengo claro que es súper relativo las regiones. Yo a veces, por ejemplo, en Santiago yo sé que la gente cobra más, en algunas regiones cobran menos. Yo a veces he dicho valores y gente del norte me dice, oh, tanto, y gente del sur me dice tampoco. Entonces también es muy relativo. Pero yo creo que uno tiene que ir evaluando también el tema del tiempo que uno le conlleva a un peritaje, la zona, porque obviamente si me tengo que trasladar a otra región, los valores operativos, ¿cierto? Si me tengo que trasladar, si tengo que ir a declarar, todo eso son elementos. Yo en mi caso, como no estoy colegiada, la verdad, no me guío por el tarifario del Colegio de Trabajadores Sociales, pero es un tema mío, pero sí yo igual considero y valorizo todo lo que tiene que ver con lo que he gastado, lo que he invertido en cursos, en capacitaciones, los años míos de experiencia, todo eso igual lo valorizo en dinero. Ya. Y mi otra consulta es, al momento de yo subir el documento, porque ya uno lo escribe, qué sé yo, uno lo envía en PDF al abogado o a la persona que te contrató.
Pero ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? ¿Nosotros deberíamos subirlo al Poder Judicial? ¿Hacernos parte de la causa? ¿O cómo lo deberíamos hacer? Porque yo una vez lo envié las 2 veces que me han contratado han sido, yo he enviado el PDF a la persona que me ha contratado directo, no con el abogado. No sé cómo es lo que debería hacer. A ver, yo cuando acepto el cargo de perito, solicito que se me haga parte de la causa, para tener acceso a la causa y poder revisarla. Ya, eso lo hago siempre sí o sí. Pedir el acceso. El acceso a la causa, ¿ya? Ese es un tema. Y lo otro, yo no tengo problema en mostrar el peritaje a la persona que me contrató o al abogado, pero es bajo esa lógica, mostrar el peritaje, que lo puedan ver. No bajo la lógica de que me revisen el peritaje, que me cambien y que me pidan realizar cambios respecto a mis conclusiones, o que me pidan esta información sacarla, o esta información, o poner algo que a mí no me parezca, ¿ya? Entiendo que a veces el abogado quiera tener acceso al informe, porque a veces pasa, no, me ha pasado que hay abogados que el informe yo lo he subido y se han desistido porque sienten que no lo favorece. Yo he estado ahí en la sala de espera del tribunal y el abogado después me ha dicho, ¿sabes qué? Me desistí del peritaje porque no favorece a mi parte, que es súper legítimo desde el abogado, eso, porque es una prueba que él ofreció. Pero también tiene que ver con algo que no es el tema de hoy día, pero tiene que ver con los encuadres que uno realiza al comienzo, cuando uno trabaja con un abogado, cuando uno se presenta con la parte, con la persona que uno contrata los servicios, de indicarle que uno, ¿cierto? Uno va a hacer un trabajo profesional y que uno no va a realizar cambios en el peritaje a pedido. Ahora, yo lo personal, porque yo sé que hay colegas que no muestran los peritajes y dicen, no, cuando lo suba a la causa usted lo revisa. Yo no tengo problema en que lo revisen, pero, o sea, que lo miren, pero no bajo la lógica que me hagan correcciones. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que ahora ya vamos a cortar el bloque de preguntas, ya que ya pasamos las 9:15, que era el cierre del bloque de preguntas. Así que hace poco no el sé si es que tiempo. tú, sí, se hace muy cortito. Yo sé que todos tenían preguntas que quizá eran muy importantes, pero tenemos que también acoger, o sea, apegarnos a la agenda, porque mucha gente tiene planes. Así que, Lorena, no sé si quieres cerrar con algún mensaje para la gente participante del seminario. Mira, espero que les haya gustado, espero que se vayan con algo nuevo de hoy día, espero que se hayan motivado y los dejo invitados al curso que tenemos ahora, tenemos varios cursos igual, pero los dejo invitados para el curso de declaración del perito que tenemos ahora a fin de mes con Pablo, que llevamos tantos años trabajando juntos, así que él lleva muchos años trabajando en familia, así que va a ser súper buen aporte. Y revisen el canal de YouTube de Adipa, que hay hartos seminarios bien interesantes también. Y los invito a mi Instagram, porque ahí tengo harto material para que puedan revisar, puedan descargar. Está el libro de Milton, que el libro es súper clarito para los que están recién. Es súper buen libro. Hay unos artículos también que tengo ahí para que puedan descargar. Y siempre estoy generando contenido junto a la Carol también, que es la otra colega con la que hacemos curso aquí en Adipa. Así que lo de la inscripción de la corte, súper cortito, María Jesús. El 31 se abre el proceso de inscripción. 5 años de experiencia laboral deben tener. Se considera experiencia laboral para la corte 5 años desde la titulación. Ya desde ahí contabilizan. Todo el resto son documentos que ellos mismos les van a dar, que es un formato currículum, unas cartas, pero ellos les dan todo el resto. Una foto que ellos les van a indicar cómo, pero el requisito son los 5 años de experiencia laboral. Desde el 31 les dije de agosto, desde el 31 de julio. Se abre la inscripción hasta el 30 de agosto. Ya para que estén atentos y atentas. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Lorena. Perfecto. Me quedo al sorteo, queremos... por saber quién ganó. Perfecto, sí, no hay problema. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Lorena Carmona por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.